El día de hoy tenemos el tema de presbicia y acomodación a cargo de la doctora Mirna Anchante Castillo. Para conocer un poco sobre el currículum de la doctora Anchante, ella realizó su pregrado en Medicina Humana en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, realizó la especialidad de oftalmología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene la subespecialidad de oculoplástica, realizó estudios de maestría en gerencia en servicios de salud. También la doctora Anchante es profesora asociada a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es miembro de la Academia Americana de Oftalmología, miembro de la Sociedad Panamericana de Oftalmología y miembro de la Sociedad Peruana de Oftalmología, ¿no? Actualmente la doctora es parte del staff de oftalmólogos del Hospital Nacional Daniel Arcides Carrión. Doctora Anchante, le damos la bienvenida al curso y le agradecemos a nombre de nuestro servicio el haber aceptado la invitación. Muchas gracias, doctora, y le dejo a cargo de la ponencia. Gracias también. Buenos días a todos. Entonces vamos a comenzar con la presentación sobre acomodación y presbicia en cuanto a la óptica. Uy, ahora no quiere pasar. A ver, Recording in progress. ¿No pasa, doctora? no pasa. Pero antes lo probé y sí pasaba sí, bien. Pasaba, sí. A ver, acá con Salga de presentación completa. Ya, ahí, sí, con las flechitas voy a hacer. ¿ya? Ya. Voy a minimizar esto también para poder, ahí estamos. Ya. Entonces, ¿qué cosa es la acomodación? La acomodación viene a ser la capacidad que tenemos para poder ver de cerca. Habitualmente nuestro ojo, cuando miramos cosas lejanas, es un ojo que está en reposo de todo lo que es el fenómeno acomodativo. De tal manera que los rayos que vienen paralelos desde el infinito van a ser un foco a nivel de la retina, en el ojo hemétrope, de tal manera que podemos enfocar bien todos los objetos de cerca. Cuando queremos ver, disculpen, los objetos lejanos, y cuando queremos ver de cerca, si tenemos un objeto de cerca y nuestro ojo no acomodado, vamos a ver borroso. Esta visión borrosa es captada por el cerebro que inmediatamente ordena que se realice la acomodación. ¿Qué pasa durante la acomodación? El músculo ciliar se va a contraer, la zónula que estaba tensa se va a relajar, ¿no? Acá tenemos al músculo ciliar, se contrae, entonces la zónula se relaja y esto permite que la cara anterior del cristalino se abombe. Hay un aumento de la convexidad del cristalino. Este aumento de la convexidad del cristalino lo que hace es que aumente su poder dióptrico. Y gracias a este aumento del poder dióptrico es que vamos a poder enfocar los objetos cercanos. Además, cuando hay acomodación, vamos a tener dos fenómenos conjugados, que son la convergencia y la miosis. A estas tres cosas, que son tres fenómenos, la acomodación, la convergencia y la miosis, se les denomina sincinesia, ¿no? Porque van unidos. Cuando hay acomodación, siempre nuestros ojos van a converger y nuestra pupila se va a hacer más pequeñita. ¿Hay acomodación sin convergencia? Sí, puede haber también acomodación sin convergencia, pero son por alteraciones, algunas enfermedades, algunas drogas que pueden alterar la convergencia. Entonces, siempre que acomodemos, nuestros ojos van a converger para poder ver objetos cercanos o en nuestra lectura y nuestra pupila se va a hacer más pequeñita. Entonces, si nosotros tenemos una visión de lejos y una visión de cerca, quiere decir que nosotros vamos a tener un punto objeto en la distancia y un punto objeto cercano. A esto le vamos a llamar punto lejano y también punto cercano cuando estamos mirando de cerca. ¿Qué cosa es el punto lejano? Es el punto objeto que va a producir una imagen nítida en la retina sin que haya nada de acomodación, o sea,
relajación total de la acomodación. Y el punto cercano, por el contrario, es el punto objeto que produce una imagen en la retina con un ojo máximamente acomodado, ¿no? Entonces, acá en la figura podemos ver que los rayos paralelos ingresan a la retina en un ojo que no está acomodado, el cristalino lo vemos delgado, en cambio, cuando estamos mirando de cerca, tenemos acá el punto cercano, en un ojo máximamente acomodado, el cristalino está abombado, se ha engrosado para que aumente el poder dióptrico y aquí estamos enfocando una imagen para cerca. Entonces, hemos visto que existe un punto lejano. ¿Dónde está el punto lejano de una persona? Si la persona es hemétrope, el punto lejano va a estar en el infinito. Si la persona es miope, va a estar por delante de su ojo. Y si es hipermétrope, estará por detrás del ojo de la persona. Entonces, tenemos acá un esquema en el que se coloca acá un punto lejano, que es el que vamos a ver ahora, y también vamos a ver un punto próximo, ¿no? O un punto cercano. La distancia entre estos dos puntos se llama amplitud de acomodación. Entre el punto próximo y el punto lejano, todo este recorrido es la amplitud de acomodación, que es la capacidad que tenemos nosotros para poder acomodar y poder ver de cerca. ¿Qué cosa es la amplitud de acomodación? Es el máximo esfuerzo que podemos hacer para acomodar y poder enfocar de cerca. Y numéricamente va a estar representado por la diferencia entre el valor dióptrico de lo que es el punto cercano menos el valor dióptrico del punto lejano. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. En un ojo hemétrope que tiene un punto cercano a 10 centímetros. Entonces, el valor dióptrico de este punto cercano va a ser 1 sobre 0.1, ya que las dioptrías se expresan con la distancia en metros. El punto lejano, en el hemétrope hemos visto que está en el infinito. Entonces será 1 entre infinito, que es 0, y nos queda 1 entre 0.1 metro, que equivale a 10 dioptrías. Es decir, que un ojo hemétrope que ve bien a 10 centímetros tiene una amplitud de acomodación de 10 dioptrías. En la hemetropía hemos dicho que los rayos que vienen desde el infinito son enfocados en la retina sin que haya acomodación. Y a eso le llamamos punto remoto, que en el hemétrope va a estar en el infinito. ¿Dónde está el punto cercano en el hemétrope? Va a depender de la amplitud de acomodación que tenga. Supongamos una persona que tiene hemétrope, que tiene 10 dioptrías de acomodación, su punto cercano, ¿dónde va a estar? Hacemos nuestra formulita, amplitud de acomodación igual a la inversa del punto cercano sobre la inversa del punto lejano, que son las dioptrías. Entonces tenemos, ya sabemos que 1 sobre infinito es 0, Doctora, se silenció su audio. Mirna, tu micrófono se ha apagado.
¿Me escucha? Ahora sí. Ah, ok. Ya. Entonces, no sé si me han escuchado desde el comienzo, la verdad que no me he dado cuenta. Estabas en la fórmula, justo en este slide, ¿eh? En este, Sí. ya. Entonces, decía que ¿dónde vamos a encontrar el punto cercano en una persona emétrope? Y les decía que en el emétrope va a depender de la amplitud de acomodación que tenga. Entonces, nosotros hacemos, si una persona emétrope tiene 10 dioptrías de amplitud de acomodación, entonces su punto cercano lo vamos a hallar aplicando nuestra formulita. En el emétrope, el punto lejano está en el infinito, entonces 1 sobre infinito es 0, y nos queda 1 sobre el punto cercano, y la amplitud de acomodación que tiene son 10 dioptrías. Haciendo esta ecuación, vamos a tener que está a 0.1 metro, ¿no? O sea, a 10 centímetros, ¿no? Acá tenemos un ojo en métrope que puede ver bien a 0.1 metro. ¿Qué pasa en el miope? En el miope, si tenemos un punto objeto en el infinito, no lo va a poder ver bien. ¿Por qué? Porque los rayos paralelos van a ser un punto focal delante de la retina. Entonces la persona no ve bien. Si nosotros acercamos el objeto, va a ver un poquito mejor, pero todavía no enfoca bien. Entonces, el miope, acercando más el objeto, entonces va a poder enfocar bien en la retina. Esta distancia a donde la persona miope enfoca bien un objeto sin que haya acomodación será su punto lejano, ¿no? Entonces el punto lejano del miope está más cerca al ojo que en el metro. Si está su punto lejano a 1 metro, quiere decir que será un miope de -1. Si puede ver más cerca, digamos, a medio metro nada más, ¿no? Su punto lejano está a medio metro, entonces será un miope de -2, ¿no? Entonces, como hemos dicho, el punto lejano en el miope está delante de su ojo. ¿Y dónde encontraremos el punto cercano? Va, igual que en la persona emétrope, va a depender también de la amplitud de acomodación que tenga. Pero a esta amplitud de acomodación le tenemos que agregar la cantidad de su miopía. ¿Por qué? Porque él ya está viendo más cerquita, ¿no? Entonces, en el miope, el punto cercano va a ser igual a la cantidad de amplitud de acomodación que tiene más la cantidad de su miopía. Supongamos que este miope de 3 dioptrías tiene una amplitud de acomodación de 5 dioptrías, entonces hacemos nuestra formulita, amplitud de acomodación de 5 dioptrías más la cantidad de su miopía son 8 dioptrías. El punto cercano vendría a ser 1 sobre 8, que sería 0.125 de metro, o sea, a 12.5 centímetros. Si es un miope de -3, quiere decir que su punto lejano está a 33 centímetros, 33.3. Y si tiene una acomodación de 5, entonces su punto cercano va a estar a 12.5 centímetros. ¿Y cuánto va a requerir de acomodación para ver de cerca? Entonces, vamos a ver ahora lo que es la acomodación requerida en el miope. Lo que requiere el miope para poder ver de cerca es igual a lo que requiere el emétrope menos su cantidad de miopía. Entonces, la acomodación requerida en el miope es lo que requiere el emétrope menos la cantidad de su miopía. Por ejemplo, tenemos acá un miope de -1. Su punto lejano está a 1 metro, entonces es un miope de -1. Pero esta persona quiere ver a medio metro.
Entonces, ¿cuánto va a requerir de acomodación para ver a medio metro? ¿Cuánto requerirá el metro para ver a medio metro? Es 1 entre 0.5, que viene a ser 2 dioptrías. Pero el miope hemos dicho que ya está viendo más cerca que un emétrope. Entonces hay que restarle menos 1 dioptría de su miopía. Entonces él requiere acomodar solo 1 dioptría. Es decir, el miope requiere una menor acomodación que la persona emétrope. ¿Y cómo va a ser en el hipermétrope? En el hipermétrope, los rayos paralelos que vienen desde el infinito van a enfocar por detrás de su ojo, de tal manera que esta persona también va a ver borroso. Y como está detrás de su ojo, su punto lejano va a ser virtual. Acá tenemos un hipermétrope de +1, eso quiere decir que su punto lejano estará a 1 metro por detrás de su ojo. Y si tenemos un hipermétrope de +2, quiere decir que su punto lejano estará a medio metro por detrás de su ojo. ¿Y dónde estará el punto cercano? El punto cercano, de todas maneras, va a depender de la amplitud de acomodación que tenga la persona. Pero en este caso, tenemos que restarle la cantidad de su hipermetropía. De tal manera que su punto cercano va a ser la amplitud de acomodación que tenga menos la hipermetropía. Acá tenemos un hipermétrope de +4, que tiene una amplitud de acomodación de 6 dioptrías. Entonces, aplicando nuestra formulita, amplitud de acomodación 6, le restamos su hipermetropía, que es 4, y nos queda 2 dioptrías. Entonces, su punto cercano va a ser 1 entre 2 dioptrías, será 50 centímetros, ¿no? Entonces, el punto cercano de este hipermétrope va a estar a 50 centímetros. ¿Y cuánto requerirá de acomodación el hipermétrope? Va a requerir la acomodación de un emétrope, pero sumándole su cantidad de hipermetropía. Acá, por ejemplo, tenemos a un hipermétrope de +2. Tiene entonces su punto lejano a 50 centímetros. O quiere ver, digamos, a 50 centímetros. Entonces, él va a requerir, si tiene 50, es un miope, es un hipermétrope de +2, entonces tenemos lo que requiere el emétrope para 50 centímetros son 2 dioptrías. Y sumado a su hipermetropía, entonces el hipermétrope requerirá 4 dioptrías. O sea, la acomodación requerida por el emétrope para estos 50 centímetros más la hipermetropía de la persona. 2 dioptrías del emétrope más 2 dioptrías de la hipermetropía que tiene la persona, esta persona va a requerir 4 dioptrías para poder ver a 50 centímetros. Y si fuera 25 centímetros, entonces una persona emétrope para 25 centímetros requerirá 4 dioptrías, a las cuales hay que sumar 2 dioptrías que tiene la persona hipermétrope y entonces requerirá 6 dioptrías de acomodación. Esto quiere decir que el hipermétrope tiene un mayor esfuerzo acomodativo que un emétrope. A ver, acá tenemos algunos ejercicios. Por ejemplo, un emétrope, ¿qué acomodación requiere para ver a 20 centímetros? Sabemos nuestra formulita de la amplitud de acomodación,
1 sobre el punto cercano, que quiere ver a 20 centímetros, sería 0.20, porque se hace en metros, la expresión es en metros, y el emétrope, su punto lejano, es el infinito, viene a ser 0. Entonces, 1 entre 0.20 viene a ser 5 dioptrías que va a requerir un emétrope para poder ver a 20 centímetros. Un emétrope, ¿cuánto de acomodación requiere para ver a 4 metros? También igual, hacemos la misma fórmula, ya sabemos que en el emétrope esta parte es 0, entonces 1 entre 4 metros va a requerir 0.25 para poder ver claramente a 4 metros. Y si el emétrope tiene una amplitud de acomodación de 8 dioptrías, ¿dónde está su punto remoto? A ver, alguno de los que está presente. ¿Quién me contesta esa pregunta? No sé si me escuchan. ¿Alguno de los que está presente? A ver, la pregunta 3. ¿Alguien me puede contestar? Es bien sencillo. ¿Dónde? Chicos, ¿dónde está el punto remoto del emétrope? Están contestando por el chat, Mirna. Ah, ya. Disculpe, caramba. Dice 12.5 centímetros, Andrea. No, Elizabeth. Elisa. Ya. No. Dido. Si es una persona emétrope, su punto remoto o punto lejano está en el infinito. Esta es una pregunta para hacerlo caer. El emétrope, ya hemos dicho, tiene su punto lejano o punto remoto en el infinito. Y el punto cercano va a depender de su amplitud de acomodación. Acá en esta pregunta dice que esta persona, que es emétrope, es decir, ve bien de lejos, tiene su amplitud de acomodación a 8 dioptrías. Y para engañarlos, pues preguntan dónde está el punto remoto. Pues si es una persona emétrope, su punto remoto o punto lejano va a estar en el infinito, ¿ya? Acá tenemos otra pregunta. Tenemos un miope de 20 dioptrías. ¿Dónde estará su punto remoto? Ahí sí hay que hacer la formulita de dioptría, o sea, ¿cómo se llama? La cantidad de dioptrías del miope entre la distancia focal para poder hallar el punto remoto, ¿no? Entonces, si la persona tiene una, ¿cómo se llama? 20 dioptrías, ¿no? Entonces, 1 entre 20, esta persona va a ver, su punto lejano va a ser 5 centímetros, ¿no? O sea, ve muy cerquita, ¿no? Una persona muy miope ve muy cerquita, muy cerca a su ojo. Acá hay otro ejercicio. Si un ojo tiene un punto remoto o lejano a 2 metros delante y ve con nitidez un objeto a 20 centímetros, ¿qué acomodación ha requerido? Si esta persona tiene un punto lejano a 2 metros, quiere decir, este punto lejano a 2 metros, ¿cuánto requiere para poderlo ver? Media dioptría. Y tiene un punto cercano a 20 centímetros. ¿Cuánto va a requerir? ¿Cuánto sería? ¿A cuánto equivale 20 centímetros en dioptrías? Son 5 dioptrías. Entonces, para ver a 20 centímetros, ¿cuánto necesita el emétrope? Esta cantidad, ¿no? Para poder ver de cerca, va a necesitar una acomodación, una cantidad de 5 dioptrías para poder ver a 20 centímetros. Pero, como esta persona es miope, porque su punto lejano solo está a 2 metros
de su ojo, quiere decir que debemos restar la cantidad de miopía. Y esto va a ser la acomodación que requiere esta persona miope, 4.5 dioptrías. Un emétrope requiere 5. Un miope tenemos que restar la miopía y requerirá solo 4.5 dioptrías para poder ver ese objeto cercano a 20 centímetros. Es decir, el miope requiere menos acomodación que la persona emétrope. Bueno, pero siempre no vamos a tener esta capacidad de poder ver bien solo con nuestros ojos los objetos cercanos. ¿Por qué? Porque conforme vamos aumentando en edad, este mecanismo de la acomodación se va deteriorando. Nuestros tejidos se van esclerosando, de tal manera que la deformación del cristalino cada vez va siendo menos. Y a esta disminución de la amplitud de acomodación se va a llamar presbicia, ¿no? Entonces la persona présbita ya va a comenzar a alejar el plano de lectura, va a cansar cuando uno está haciendo un trabajo de cerca. Y eso es debido al paso de los años. Acá tienen ustedes un cuadrito, miren, un niño de 10 años tiene una gran amplitud de acomodación. Por eso es que un niño que está echadito, pues puede ver boca abajo, puede ver su libro, su juguete, lo que está viendo muy cerquita, ¿no? Y a veces uno corrige al niño, ponte más atrás, pero que el niño enfoca esa distancia, ¿no? Puede ver bien. En cambio, ya una persona que tiene 50 años, pues miren cómo va bajando la capacidad para acomodar, ¿no? Solamente 2 dioptrías, 1 dioptría, etcétera, ¿no? Entonces, ya no podemos ver bien de cerca solamente con nuestros ojos, ¿no? ¿Y cuándo se presenta la presbicia? Por lo general va a ser alrededor de los 40 años, pero también hay que tener en cuenta que va a depender de si la persona es emétrope, miope o hipermétrope. Una persona miope demorará más tiempo en que aparezca su presbicia y requiera lentes. Una persona hipermétrope, sin llegar a los 40 años, puede ya tener dificultad para ver de cerca. Y el emétrope, sí, alrededor de los 40, 42 años, puede requerir ya un lente para poder ver de cerca. Pero también va a depender del tipo de trabajo que tenga la persona. Hay personas que trabajan con cosas muy pequeñitas, sobre todo los que hacen control de calidad, por ejemplo, de joyas, de telas, ¿no? Entonces, ellos requieren ver cosas muy pequeñas para ver el detalle de dónde está la falla. Entonces, estas personas van a requerir usar lentes antes de repente que una persona emétrope, ¿no? O que tenga un trabajo que no requiera ver cosas tan pequeñas. También depende de la iluminación. Cuando tenemos una buena iluminación, nuestra visión de cerca mejora. ¿Por qué? Porque la pupila se achica y esto nos va a dar una mejor profundidad de campo. La distancia de trabajo también, ¿no? Si tenemos que trabajar muy cerquita, requeriremos antes una ayuda visual de lentes para poder ver de cerca. Pero si nuestro trabajo es de una distancia mayor o distancia de lejos, pues requeriremos menos. También si es que la persona es alta o baja o tiene brazos cortos, nosotros conforme vayamos viendo mal de cerca, vamos alejando, estirando nuestro brazo para poder ver mejor lo que requerimos. Sin embargo, una persona que tiene brazo corto, pues ya no va a poder estirar más, necesita un lente para ver cerca. En cambio, el que tiene brazo más largo demorará un poquito más. ¿De qué se queja el presbítero? No ve bien de cerca, se cansa cuando hace trabajos de cerca, si no usa lentes, entonces ya comienza el dolor en los ojos, el dolor de cabeza, definitivamente aleja el plano de lectura
le es difícil en general hacer un trabajo de cerca. Pero algo que asusta al presbítero es cuando está haciendo un trabajo de cerca por 1 o 2 horas, alguien lo llama o quiere ver de lejos y de lejos ve borroso. Después de un trabajo de cerca un poco prolongado, vemos de distancia, vamos a ver por unos segundos borroso. ¿Por qué? Porque hay un retraso para volver a enfocar de distancia. Esto es lo que muchas veces lleva a la persona al oftalmólogo, ¿no? Porque muchas veces la persona viene y dice, mire, yo estoy trabajando y cuando miro me asusto porque veo borroso cuando yo siempre he visto bien de lejos, ¿no? Pero después de un momentito vuelvo a ver bien, ¿no? Ese es el retraso para volver a enfocar de distancia cuando estamos haciendo por un tiempo un poco prolongado trabajo de cerca. Ya hemos dicho que la luz es muy importante y lógicamente en la penumbra vamos a ver mucho menos. También hay causas, enfermedades o algunas otras afecciones que nos pueden disminuir la acomodación, como por ejemplo las personas que toman algunos medicamentos como la clorpromacina, la hidroclorotiazida. Ahora la hidroclorotiazida creo que se ha dejado de lado porque tiene otras complicaciones y creo que se ha suspendido su uso. Pero la clorpromacina sí se usa para pacientes que tienen algunas enfermedades mentales o en algunas otras cosas. De causas traumáticas, cuando hay contusiones cerebrales, cuando hay ACV, ya sea hemorrágico o infartos cerebrales, muchas veces las personas cuando nos hacen interconsultas y vienen pacientes que han tenido un ACV que ya se están restableciendo, sobre todo pacientes relativamente jóvenes que han sobrevivido a una ruptura de un aneurisma, ¿no? Y entonces ellos dicen, yo veía bien de cerca, pero ahora después de esto que he tenido, entonces veo que ya no puedo ver de cerca, ¿no? Entonces disminuyen también la acomodación. Causas infecciosas como la encefalitis, la meningitis por sarampión, las encefalopatías por hepatitis, causas neoplásicas, los tumores de la línea media, tenemos las alteraciones de la tiroides, de la pituitaria, la diabetes muchas veces también hace que la presbicia aparezca antes de lo que debería ser, sobre todo las que están mal controladas, ¿no? Porque ya sabemos que en la diabetes el cristalino se embebe de agua y pues a veces en ese caso, bueno, si se embebe de agua sí podemos ver de cerca, pero el diabético definitivamente también esclerosa el cristalino y muchas veces le es un poco difícil para ver de cerca. Las enfermedades desmielinizantes y enfermedades como la anemia, el alcoholismo y la desnutrición también. ¿Cómo vamos a tratar la presbicia? Bueno, con lentes monofocales, ¿no? Que dan una visión nítida y un buen campo visual para la persona que está trabajando de cerca. Pero la parte negativa es que la persona que está viendo de cerca bien, cuando levanta la mirada, va a ver mal de lejos, porque ya no es su medida, ¿no? Para ello tenemos también lentes lectores, ¿no? Que uno puede ver por los lentes para cerca y por encima de la montura puede ver de distancia. Los bifocales permiten ver tanto de lejos como de cerca, pero como acá tiene una división, ¿no? Entre la visión lejana y la cercana, va a haber un salto de imagen que algunas personas no se pueden acostumbrar a ese salto de imagen. Entonces va a requerir que la persona que por primera vez va a usar este tipo de lentes va a requerir una adaptación, ¿no? Y muchas veces la persona que va a usar un bifocal, pues no le gusta que se vea esta línea divisoria. Bueno, para eso ahora han aparecido los lentes
bifocales que no se percibe esa división, no tiene ese marcado, ¿no? Bifocales invisibles. Lentes trifocales actualmente ya no se usa, corrigen la visión de lejos, intermedia y cerca, por eso tiene 3 divisiones, lejos, intermedia y cerca, ¿no? Pero realmente actualmente ya no hay ya no se ve mucho ni hay muchas personas que lo pidan. ¿Por qué? Porque ahora ya han aparecido los multifocales, ¿no? Que tienen varias distancias para poder ver, no hay línea divisoria, entonces la persona tiene una luna que es totalmente, ¿cómo se llama? Sencilla y no se nota ninguna división. Se les llama progresivos también porque hay una graduación, el tallado se hace con una graduación que va en aumento desde la visión lejana hasta la visión cercana. Los lentes multifocales de tipo convencional, este tallado es hecho en la cara externa, pero ahora también hay lentes multifocales o progresivos de alta gama, en los cuales el tallado ya es de forma digital, es hecho de forma digital. Y el tallado es por la cara interna. Va a dar, estos lentes van a tener un campo visual amplio de distancia y esto va a dar menos aberraciones laterales y va a tener el mismo pasillo central para las visiones más cercanas. En los lentes convencionales no había estos laterales, solamente era un pasillo central, nada más. Entonces, cuando uno miraba a los costados, ya uno veía con cierta aberración, ¿no? Una borrosidad. Pero ahora estos lentes tienen una mayor amplitud para la visión lejana y el pasillo solamente es para la visión cercana. Hay personas que también necesitan amplitud para la visión cercana, por ejemplo, las personas que tocan piano, ¿no? Entonces, también se puede personalizar este tallado, ¿no? De acuerdo al trabajo que tenga la persona. Los lentes de contacto, cuando no había lentes de contacto bifocales, que aparecieron por un tiempo, se usaba la monovisión. ¿Qué significaba eso? Que en el ojo dominante se le ponía a la persona su medida para lejos y en el ojo no dominante su visión para cerca. Entonces el paciente prácticamente tenía monovisión, miraba con el ojo dominante de lejos y cuando miraba de cerca, miraba con el otro ojo no dominante donde habíamos puesto la medida para cerca. Luego aparecieron los lentes de contacto bifocales, ¿no? De visión alternante se llama porque cuando uno miraba de frente, veía de lejos, miraba abajo, se veía de cerca, ¿no? Porque acá estaba la visión de lejos y la visión de cerca, hacia abajo. Estos lentes tenían solamente 2 adiciones, una adición pequeña y una adición alta. Entonces, no es que era, por ejemplo, adición +1, +2, +3, no. Una adición baja y una adición alta. Entonces, si una persona tenía 50 años o menos, pues le poníamos una baja, y si tenía 50 años o más, le poníamos una alta. Pero no era, digamos, un lente perfecto, ¿no? Un lente, digamos, muy útil. Para algunas personas no les resultaba tan útil debido a que la adición no era la ideal, ¿no? Entonces ahora han aparecido lentes de contacto multifocales de visión simultánea. Estos lentes se colocan, son diferentes en los 2 ojos. En el ojo que tiene, que es el dominante, la visión lejana va a estar en el centro. Y en el ojo no dominante, en el centro va a estar la visión cercana.
De todas maneras, como cualquier persona que va a usar un lente de contacto, siempre hay que informar pues qué limitaciones tiene, porque no es lo mismo mirar con los dos ojos que mirar con un ojo y uno, ahora voy a enseñarles cómo es el diseño de los lentes, ¿no? Entonces, de todas maneras hay que pasar un periodo de adaptación. También hay que determinar bien cuál es el ojo dominante, porque si ponemos al revés el lente de contacto, pues la persona tampoco va a estar bien. La persona tiene que tener también una buena cantidad de lágrimas, no puede haber ojo seco, como para cualquier uso de lente de contacto, preferible que no tenga alergias ni tampoco infecciones, porque a veces el lente le puede quedar bien, pero también si la persona es alérgica, cuando limpia el lente con las soluciones puede tener una gran alergia. Estos lentes, como les decía, en el ojo dominante, en el centro, va a estar la medida para la visión cercana. En la parte intermedia va a estar para la visión intermedia y la parte más periférica va a ser para la visión de cerca, ¿ya? Entonces, lejos, intermedio, cerca. Y en el ojo no dominante es al revés. La visión cercana va a estar en el centro, el intermedio siempre en la parte periférica a la visión cercana y la visión lejana va a estar en la parte más periférica, ¿no? Entonces, a estos lentes se le han llamado lentes multifocales de visión simultánea, ¿no? Uno ve de lejos y el otro ve de cerca y con este mecanismo que han hecho, parece que la visión se acopla, ¿no? Realmente no sé si hay acá todavía, eso sí no lo sé, pero esos son los lentes multifocales que hay actualmente. No sé si hay otro más. ¿Alguna pregunta que tengan? Mirna, excelente tu clase. Ay, qué bueno. Sí, voy a dejar de compartirte la pantalla para vernos. Ya. Mirna, seguramente vamos a tener alguna clase al respecto, pero me gustaría conocer tu opinión. Hay muchos esfuerzos quirúrgicos para corregir la presbicia. ¿Cuál es el estado de esta situación en el momento actual desde tu perspectiva, desde tu punto de vista? ¿Cómo ves la corrección quirúrgica de la presbicia en estos momentos? Ya. Bueno, realmente muy involucrada en eso no estoy, pero sí he leído que o sea, hay muchos intentos de nuevas cirugías, porque realmente la presbicia hasta ahora no puede ser corregida en forma perfecta. Y justamente lo que pasa es que entran otros factores. No es como en el miope que acortando la longitud axial, la persona queda bien, ¿no? Pero acá parece que intervienen otros factores, ¿no? Y es lo que no permite que, digamos, curvando más la córnea, pueda ver el paciente bien. De lo que yo he leído, la mayoría de personas que se opera de presbicia disminuye un poco su visión lejana y la visión cercana no es para la letra más pequeña, sino para, digamos, un Jagger 3, ¿no? O sea, una letra mucho más grande. Y a veces la mayor parte de pacientes no queda conforme, queda disconforme, porque cuando le hacen leer la cartilla de lejos, una persona que veía bien de lejos ya no ve bien de lejos, ¿no? Y de cerca tampoco dice, pero yo quería ver la letra más chiquita o a esta distancia. También eso influye, porque a veces la persona queda viendo a una distancia que no es la que quiere, ¿no? Entonces, hay mucha disconformidad. Y de lo que yo sé hasta ahora, no hay una cirugía
que sea, digamos, no perfecta, pero una cirugía que sea muy aceptada por los pacientes, ¿no? Como De lo es acuerdo. sí, para los miopes, incluso los pacientes hipermétropes. Por ejemplo, tengo el caso de un amigo que operó a una paciente que tenía +6 dioptrías de hipermetropía. La operó y la paciente quedó viendo 20/25, de lo que no veía pues prácticamente de distancia. Con cada ojito quedó viendo 20/25 y creo que le quedó un astigmatismo de 0,50, pero veía, o 0,25, pero quedó viendo bien. Esta paciente no quedó conforme, a pesar de que veía 20/25. Ella decía que no veía bien, ¿no? Y hizo una denuncia, una demanda, ¿no? A la persona. Tuvieron que haber peritos que fueron del Lino, etcétera, ¿no? Para ver, y todo el mundo decía que su cirugía estaba bien, su córnea había quedado perfectamente, etcétera. Y es que en la hipermetropía, en la presbicia, entran pues otros mecanismos, se desarrollan otros mecanismos y entonces la persona pues no queda conforme. Y es por eso que no hay una cirugía, digamos, lo más cercana a lo ideal para la presbicia. Sí. Yo en el tiempo que tengo ya en esta carrera, en esta especialidad, he podido darme cuenta que la gente aprecia mucho más su visión de cerca que la visión de lejos. Tú a una persona que ve, sin lentes ve bien de cerca, le corriges la miopía y le haces perder su visión de cerca y se siente inconforme realmente, ¿no? Porque Totalmente, totalmente, porque eso hay que tenerlo muy presente en la gente mayor que se decide operar de miopía, ¿no? sí, Porque sí, se quejan mucho, claro, sobre sienten haber todo, perdido algo muy importante cuando exacto, lo operan y exacto. pierden eso. Sí, sí, sí. Sobre todo cuando uno tiene pacientes de 40 o más años, siempre hay que recalcarles eso, ¿no? Que va a Sí, perder esa visión de cerca así y que es, va a tener que usar lente para cerca, entonces es un problema. claro. Y Mirna, ayer hablábamos de las anisometropías para ver de lejos. En los casos que te toca manejar presbicia en anisométropes que no son, que no tienen ambliopía, que ven bien con sus dos ojos, pero tienen mucha anisometropía, ¿cómo manejas esto en el momento de corregirles la presbicia? Ya, si es que ven bien en el ojo que tiene anisometropía, ¿cómo se llama? Yo varío la medida de tal manera, porque a veces lo que pasa es que ven bien, pero no, para la visión de cerca muchas veces no pueden tener una visión, eh, ¿cómo se llama? O sea, no hay bifocalidad, ¿no? O sea, los dos Ya. ojos no juntan la imagen. Entonces ese es el problema. Entonces, en el ojo que tiene más alta medida, hay que ir graduando la medida hasta que pueda acoplar la imagen, porque ese es el problema en el anisométrope. Si le ponemos un +3 y ya el paciente, por decir, tenía +1 y en el otro tiene +5, le ponemos acá +3 sería 4 y acá le ponemos 5 + 3 sería 8. Como ve bien, en el ojo que tiene más alta medida va a haber como una lupa grande. Entonces, no hay fusión de esas imágenes. Entonces, para que haya fusión de la imagen, tenemos que borrar la imagen del ojo más alto. Hay que borrarle. Y eso hay que explicarle al paciente. Y hay que demostrárselo. Se lo demostramos bajándole la medida en el ojo, digamos que tiene mayor medida. Entonces le vamos bajando, bajando, hasta que él dice, ya no veo doble, ya no me marea, ¿no? Entonces, o me siento cómodo, ¿no? Entonces ahí le tenemos que dar. Hay que probar siempre porque el problema es que no tienen fusión. Muchas veces no tienen fusión, ¿no? Sobre Sí, todo para hacer. a mí me ha pasado también, ¿sabes con qué pacientes me pasa eso? Que necesito medirle específicamente para cerca
de manera individual el ojo en los pacientes que son operados de catarata y quedan con el otro ojo sin operar. Entonces, corregirle la presbicia a esos pacientes es bien complicado, porque en teoría al ojo operado le tendrías que poner +3. Claro. Pero si al ojo que no está operado le tienes que poner 1 o unos 50, Así. no se sienten conforme y al final hay que sacrificar un poco el ojo operado para que no tengan este problema de aniseiconia, ¿no? Que sí, así es es, molesto. así es. No funciona la imagen, así es. Así es. No funciona. Y ese es un problema. Y el paciente a veces se incomoda, ¿no? Porque el paciente no entiende y dice, bueno, yo me he operado para ver mejor y resulta que no puedo ver bien, ¿no? Es un poco problemático. ¿Tú recuerdas alguna otra situación en la que tengas que hacer la corrección de presbicia individualmente, ojo por ojo, o lo haces así cotidianamente? Porque te cuento que yo normalmente, cuando el paciente no tiene ningún problema, le corrijo la visión de lejos, 20-20 ambos ojos, y luego simplemente le pongo a ambos ojos la adición de cerca. Es digamos, la forma habitual, pero ¿tú aconsejarías hacerlo de manera individual o haces así también como yo? Igual que tú, porque en realidad hemos puesto, digamos, lo hemos puesto lo más hemétrope que puede llegar al paciente con la visión lejana, ¿no? La media distancia, y solamente nos resta colocarle de acuerdo a su edad para la visión de cerca, ¿no? Yo también le pongo, a no ser que el paciente, a veces los pacientes, hay algunos que dicen, pero con ese veo mejor, con ese veo menos, entonces ahí sí, le subo, le bajo a algún ojo, ¿no? Pero si el paciente dice, sí, veo bien, veo la más chiquita, veo todo, ¿no? No hay problema. Ahora, el otro problema es en la antimetropía, cuando un ojo es miope y el otro es hipermétrope. Ahí también es problemático, ahí hay que medir también ojo por ojo y después los dos ojos para que no se mareen, para que no vean doble, etcétera, ¿no? Porque el enfoque es diferente, ¿no? Y eso también es problemático a veces en esos pacientes, que felizmente son los menos, son muy pocos. De acuerdo. Muy bien, no sé si hay preguntas, Gisela. Doctor, tuve un problema de conexión, creo que no sé si habían antes de volverme a conectar, ahorita no hay. Yo tengo acá, no tengo en este momento, pero está Blanquita, creo que quiere intervenir. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días para Mirnita, excelente. Hola Blanquita, ¿cómo estás? Mirnita preciosa, siempre es un honor tenerte como muchas gracias. Linda, tu clase es muy bonita. Mirnita, tú tienes toda la razón y casi la mayoría de colegas lo dicen, ¿no? Realmente no hay un tratamiento definitivo, ¿no? Tan efectivo, digamos, para la presbicia, tanto médico como quirúrgico. Y en relación a lo que tú muy bien mencionabas, a lo quirúrgico, todavía, como decía el doctor Tinajeros en alguna oportunidad, se sigue pensando si realmente la córnea es el sitio donde se debe trabajar para corregir la presbicia, porque no se ha hecho presbilásic, implantes corneales, cirugía conductiva, y siempre no, vemos que no se obtiene, es algo temporal, ¿no? Que después nuevamente la presbicia sigue avanzando cuando tempranamente se quieren hacer la cirugía. Y lo otro es que aumenta solamente o incrementa 1.5 dioptrías de acomodación, o sea que no es mucho tampoco. Y lo otro, los lentes... El paciente queda muy disconforme. Así es. Y después en cuanto a la cirugía de cristalino, ¿no? Los lentes premium, que están tan en boga, ¿no? Los multifocales, los de visión extendida. Pero también hay a veces inconvenientes, tanto por el costo como hay disconformidad también en eso. Exacto, y no quedan tan satisfechos, sea en la noche por los halos, ¿no? Por la sensibilidad de contraste, y se quejan bastante. Más aún hay que tener mucho cuidado porque hay personas que se operan la catarata en forma de cirugía refractiva. Y ¿cómo se llama? Me pasó con una amiga que tiene, ¿qué tendrá? Pues 42 años, algo así, 45, pero ella no quería usar lente, 20-20 de distancia y de cerca, ¿no? Entonces se hizo operar y esta chica tiene los ojos un poco claros, casi verdes, ¿no? Marroncito, casi verdes. Su pupila no es pequeña, su pupila es medianita. Cuando le ponen el lente multifocal, no podía manejar por los halos y todas las luces les deslumbraba, ¿no?
Entonces tuvieron que retirarle los lentes porque imposible, ¿no? Y ella necesita manejar para poderse movilizar al trabajo y todo lo demás, ¿no? Entonces hay que, en ese sentido, yo no sé, en otros países que tienen los ojos claros, pero los ojos claros tienen las pupilas más dilatadas y es un problema, o hay personas que tienen la pupila más dilatada, ¿no? Entonces queda expuesto algunos anillos que no deberían quedar tan expuestos para la visión, ¿no? Mucho halo, imposible, no podía, ni de día y peor en la noche con las luces. Entonces, realmente no, bueno. Hay Sí, otros pues, que quedan muy bien, ¿ah? Hay otros que quedan muy, muy bien. claro, sí, pues ahí va a depender de las aberraciones que tenga también el paciente, ¿no? Exacto, también, sí, pero a ella le hicieron todo el estudio. Aberraciones, o sea, topografía corneal, hicieron todo, estaba bien. Yo no sé Ya. por qué tendría, y estaba muy bien operada y todo, ¿no? Pero le quedó ese problema que tuvieron que al final retirarle esos lentes. Sí, Así pues pues. sí. Por eso, Ujú. desde el punto de vista médico-legal, como tú bien has mencionado, ¿no? Hay que tener presente eso, ¿no? Y conversar Sí, bien con el paciente en cuanto al bien con el consentimiento paciente, y hay que informado. tener Sí. hay que tener cuidado con los pacientes que son abogados. Esta paciente que acabo de contar que la operaron de hipermetropía era abogada y se molestó todo y demanda para el médico, ¿no? Entonces, difícil. Cuando dicen yo soy abogado, uy, mínimamente, lo mínimo para la vida de lejos, de cerca, la distancia a la que trabaja, si trabaja con computadora, todo, ¿no? Y como ellos son leguleyos, entonces ahí hay que Sí, tener. pues. Ujú. Y Rita Linda, y en cuanto a los efectos tóxicos o las drogas tóxicas que tú también muy bien lo has mencionado, de repente había que adicionar también los antimaláricos, la hidroxicloroquina. Claro, Ahora que sí, es hay cierto que varias están, drogas, efectivamente, sí, 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 y sí, bueno, en cuanto a la hidroxicloroquina, la disminución de la acomodación manifiestan los pacientes cuando recién inician el tratamiento, tanto con cloroquina como con hidroxicloroquina. Y después, felizmente, que es transitorio, ¿no? Parece que el trastorno de la función del cuerpo ciliar es transitorio y se autolimita. Pero sí, durante la primera vez que comienzan a tomar, se van a quejar. Entonces hay que tener en cuenta, sobre todo para los pacientes reumatológicos, ¿no? Que están claro, usando, claro, ¿no? así Sí. es, así es, así es. Nuevamente,